En México, por ejemplo, siguen habiendo muchos casos de VIH-Sida. Siguen siendo más hombres gays, siguen siendo mujeres. ¿Cómo está la composición demográfica de los contagios de VIH? Es algo novedoso que tenemos en México y que ya lo pueden conseguir. Es la prueba oral, que es un raspado de la boca para saber si el virus de la inmunodeficiencia humana vive en tu cuerpo. Pero desafortunadamente, mi estimadísimo Julio, para todos los que nos escuchan, la causa número 1 que hace que las personas no se hagan la prueba es el miedo al resultado. Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García y hoy, como todas las semanas y en cada ocasión, los saludo con mucho gusto. Ya saben que Consultorio MOA es su espacio de confianza y que lo que sea que necesiten lo vamos a resolver juntos. Y cada diciembre ya se volvió una tradición, casi como Lucerito en el Teletón, que cada que se acerca diciembre nos gusta hablar de VIH. ¿Por qué? Porque las estadísticas no mienten, las cifras no mienten y cada vez nos confirman que necesitamos seguir hablando de VIH, necesitamos seguir hablando de cómo se contagia, cómo son los tratamientos, quiénes son las poblaciones más vulnerables, quién tiene que prestar qué tipo de atención y también porque hay cada vez mayor esperanza en cuanto a los tratamientos, las formas de prevenirlo y demás. Y para eso, pues ya el gran invitado de la casa que viene con nosotros cada año para poder ayudarnos a entender mejor de qué va, cómo va, es el doctor infectólogo José Arturo Martínez Orozco. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Julio, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar nuevamente aquí en Revista MOA, Consultorio MOA. Entonces, pues, siempre un placer platicar contigo, porque además lo hacemos cada año, pero de pronto, cuando nos enfrentamos a las estadísticas, cuando nos enfrentamos a las cifras, vemos que se necesita seguir haciéndolo, se necesita seguir hablando, se necesita seguir haciendo conciencia en las personas, en los pacientes, en las mujeres, en los hombres, que entendamos más el VIH, que quitemos el estigma del VIH y que lo pongamos más sobre la mesa y en las conversaciones para que lo podamos entender mejor y para que tomemos decisiones más inteligentes para cuidarnos, para prevenirlo y si lo tenemos, para poder tener un mejor nivel de vida. Exactamente. Con toda la enfermedad. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? Bueno, lo que debemos de saber todos es que en México, por ejemplo, siguen habiendo muchos casos de VIH-Sida. No tenemos una meseta en los casos anuales a nivel nacional. Siguen incrementando, siguen habiendo miles de casos nuevos. Y lo importante es que también hay muchos pacientes, que se les llaman los presentadores tardíos. ¿Qué son los presentadores tardíos? Pacientes que ya llegan en fases avanzadas, principalmente SIDA, y que eso no se ve en países a lo mejor ahorita de primer mundo donde tienen acceso a muchas herramientas de prevención. Entonces, en resumen, es que sigue habiendo muchos casos y hay muchos presentadores tardíos con enfermedades avanzadas de la enfermedad todavía. A pesar de que tenemos muchas herramientas hoy en día a nivel mundial y también en México para prevención, tratamiento y detección oportuna. Pero entonces, si hay un aumento de casos, eso es cierto. Eso es cierto, hay un aumento de casos. Lo importante es que cuando estuvimos en la pandemia, en el lockdown, en el encierro, sí disminuyeron los casos o se mantuvieron en una meseta, pero porque la gente no salía a diagnosticarse. Ahora ya de que se abrió todo post pandemia, pues viene esta nueva olita de incremento de casos porque ya otra vez empezamos a diagnosticar, empiezan a ir los pacientes a hacerse pruebas o graves al hospital y donde se les hace el diagnóstico del virus de la inmunodeficiencia humana. Y ahora, en estos casos, en este incremento de casos que si no hubiera habido pandemia, pues hubiera mantenido la tendencia que venía teniendo pre-pandemia. ¿Quiénes son? ¿Siguen siendo más hombres gays? ¿Siguen siendo mujeres? ¿Cómo está la composición demográfica de los contagios de VIH? Aquí en México la mayor tasa de transmisión es entre hombres que tienen sexo con otros hombres. Más del 90% de los pacientes afectados hoy en día son hombres y de ahí siguen las mujeres y después en un porcentaje muy pequeño niños y adolescentes. Y la principal vía de contagio es la sexual. Ajá, aquí en México y en toda América es la vía sexual. Y ahora, decía también ahorita al principio que cuando hablamos de VIH nos importa hablar para entenderlo, para conocer, para saber, pero también porque cada vez hay más como luz al final del túnel, ¿no? O sea, de estos escenarios tan oscuros, tan rudos, tan complicados que teníamos en los 80, en los 90, hoy estamos en un lugar completamente diferente. Y de repente parece que año con año encontramos nuevas cosas. Y quiero dividirlo en 3 fases. La primera es,
la detección. Ujú. No, o sea, la detección hoy es mucho más sencilla, rápida e inmediata que hace 10, 15, 20 años. La prevención, antes era como casi, pues no tengas relaciones sexuales, ¿no? Y si ya Exactamente. eres muy valiente, pues usa condón. Exacto. Ahorita hay muchas otras cosas más. Hay muchas Y luego opciones. el tratamiento El para los tratamiento. pacientes que viven con. Entonces, háblame de detección. ¿Cómo es? ¿Cuándo es? ¿Quién debería hacerla? ¿Cómo se debería hacer? Cuéntanos de todo el abanico. Eso es algo súper importante y lo que acaba de decir Julio, estos tres pilares son fundamentales para detener lo que es la pandemia de VIH a nivel mundial. Entonces, hablando de detección, a comparación del año pasado, les podemos decir que hoy en día hay muchísimas herramientas que se pueden hacer para detectar rápida y oportunamente un paciente que vive con VIH y también si tiene una infección o una transmisión muy reciente, se pueden detectar en los primeros 10, 15 días ya con las herramientas que se tienen. Este año, COFEPRIS autorizó ya la venta y distribución de la prueba que es oral. Esa prueba oral de cuarta generación nos dice que si en las últimas 2, 3 semanas antes de un contacto, bueno, después de un contacto de riesgo, sale reactiva la prueba a que tuviste la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, algo novedoso que tenemos en México y que ya lo pueden conseguir es la prueba oral, que es un raspado de la boca para saber si el virus de la inmunodeficiencia humana vive en tu cuerpo. Las otras pruebas también son unas pruebas rápidas de dedo de sangre que se llaman de cuarta generación y que también están en 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, igual que la oral, y diagnostican rápidamente VIH después de un contacto de riesgo de 2 a 3 semanas. Otras pruebas que ya son las que podemos hacer también en laboratorio son las confirmatorias como el ELISA de cuarta generación con el Western Blot, que esos pues normalmente el mismo día ya salen en los laboratorios tanto del gobierno como públicos. Y para infecciones muy, muy agudas, cuando tienen síntomas de una infección aguda de VIH que son muy difíciles de captar estos pacientes, tenemos en sangre una cosa que se llama la carga viral de VIH para detectar al virus después de 7 días de haber entrado en contacto con el cuerpo. Quiero hacer un como énfasis ahí, porque antes, normalmente, o la gran mayoría de pruebas para detectar VIH eran en laboratorio. Exactamente. No, o sea, tenías que, ya no me acuerdo si en ayunas o no en ayunas, En o sea, ayuno. pero era casi como hacerte un examen de sangre, pues. Exactamente. O sea, con todo lo que implicaba eso, de ir en ayuno, de ir a que te sacaran sangre, esperar algunos días para ir por el resultado y demás. Hoy es muy fácil. Oye, es ¿Dónde se superfácil. encuentran estas pruebas rápidas? ¿Dónde puede encontrar uno esta prueba oral que dices que acaba de aprobar COFEPRIS? O sea, ¿es en centros especializados? ¿Es en consultorios médicos? ¿Es en farmacias? ¿Dónde se encuentran? Claro. Bien comentas, Julio, las pruebas de laboratorio pues siguen ahí en cualquier laboratorio como público o privado, te hacen el ELISA, el Western Blot y te hacen la carga viral de VIH. Pero las pruebas rápidas, como ya las puedes comprar con distribuidores autorizados, la mayor parte de las asociaciones, las ONGs que se dedican a hacer campañas de detección de VIH, puedes encontrar con estas asociaciones pruebas rápidas de sangre y orales de VIH. Las puedes encontrar en consultorios médicos, infectólogos, internistas o médicos que nos dedicamos al diagnóstico y tratamiento de las personas que viven con VIH. Las tenemos en el consultorio para rápidamente hacer el diagnóstico cuando llegan personas con síntomas, factores de riesgo, exposición reciente o ya pues la enfermedad del SIDA, ¿no? Y otra cosa muy importante es que es difícil conseguirlas directo en las farmacias. O sea, yo lo que les recomiendo es que vayan con su médico tratante que es especialista en VIH y que les haga la prueba en el consultorio. ¿Por qué? Porque a veces es mucho mejor que un médico, un especialista en VIH te haga la prueba y que te dé la consejería, el acompañamiento y el seguimiento si es que la prueba sale reactiva. Pero a lo que voy con esto es que se pueden encontrar con médicos particulares, en el gobierno, en asociaciones como ONGs y una que otra farmacia ya te empieza a vender la prueba oral. Ahora, quiero partirlo en dos, en esta parte del acompañamiento en el caso del resultado, ¿no? Porque sigue siendo muy choqueante, ¿no? O sea, Claro. sigue siendo para un paciente, para una persona que llega y recibe un diagnóstico positivo de VIH, sigue siendo muy impactante, ¿no? O sea, igual, hace 15, 20 años o quizás menos, pero antes se comparaba recibir un diagnóstico positivo de VIH como recibir un diagnóstico de cáncer, ¿no? O sea, era como esta carga emocional de pues ya todo está muy mal, ¿no? Y ahora no es necesario esto. Pero también pienso, doctor, y corrígeme si no lo veo con esta claridad, ¿no lo mejor sería que las pruebas de VIH se vuelvan como ahora las pruebas de COVID e influenza? Que ya todo el mundo aprendemos a hacernoslas solos, que vas a cualquier farmacia y te venden hasta las pruebas combo, donde te puedes hacer COVID e influenza en la misma prueba o en el mismo cartucho.
¿Todavía estamos lejos de que las pruebas de VIH puedan ser así o ya son así? Ya son así. De hecho, el objetivo de esta prueba oral, que es el autotest que te puedes hacer en casa, el objetivo es que les pierdas miedo a las pruebas y te lo puedas hacer en casa y pues vayas a un médico que pues tenga los conocimientos en el virus de la inmunodeficiencia humana. Sin embargo, o sea, sí la pandemia de COVID e influenza nos han dado esta lección de que tú te puedes hacer la prueba en casa y rápidamente te puedes diagnosticar temprano antes de que te compliques de algo respiratorio. El objetivo de estas pruebas rápidas orales justo es eso, que evitemos que avance la enfermedad, que progrese y que llegues a estadios más avanzados. Pero desafortunadamente, mi estimadísimo Julio, para todos los que nos escuchan, la causa número 1 que hace que las personas no se hagan la prueba es el miedo al resultado. O sea, el miedo al resultado quiere decir para mucha gente muerte. Sigue habiendo mucha desinformación a nivel nacional e internacional sobre realmente qué es lo actual sobre el VIH. Entonces, mucha gente dice, prueba reactiva VIH, me voy a morir, cuánto tiempo de vida, y lo ven súper pesimista. Nada más, y me voy a morir muy mal. Y ¿no? muy o sea, mal. porque todos nos vamos a morir, y eso lo sabemos. No, pero en el colectivo está creer que tener VIH ya es sinónimo de muerte. Pero de una muerte muy fea, ¿no? O sea, de una muerte donde te deterioras terrible, donde en muy pocos días, años o meses tu vida pasa y cambia drásticamente, te discriminan en todos lados. Entonces, a ver, el miedo está fundado en ideas un poco viejas. Exacto. Y por eso vale la pena actualizar las ideas. Eso. Ahora, ¿qué tan confiables son estas pruebas? ¿Qué tan común es un falso positivo? ¿Qué tan común es un falso negativo? ¿Qué tanto podemos confiar en estas pruebas? Claro, ahí solo quiero hacer un paréntesis para que todos sepan en tu auditorio es que una vez que tienen un resultado reactivo no hay que espantarnos. Realmente la gran ventaja hoy en día del diagnóstico temprano del virus de la inmunodeficiencia humana es que todas las personas que son diagnosticadas con VIH ya pueden vivir una vida completamente normal, Julio, y no se mueren antes de lo que estaban esperados morir si no tuvieran el virus de la inmunodeficiencia humana. Ya nadie se muere por el virus de la inmunodeficiencia humana y muchas veces los pacientes que viven con VIH se cuidan más de lo normal y a veces estas personas viven más que la población en general o con otro tipo de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Entonces, muy importante, pierdan el miedo a la prueba y hágansela porque están tan avanzados los tratamientos que ya viven una vida normal, ya no tienen efectos adversos y es algo muy cómodo que vamos a tocar más adelante. Pero también es muy cierto lo que dice Julio. Las pruebas son súper confiables. O sea, si sale hoy en día una de estas pruebas de cuarta generación, allá que estén en casita, pruebas de cuarta generación rápida o de sangre, son las ideales para tener un diagnóstico certero de la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana. Pero sí puede haber los que se les llaman los falsos positivos. ¿Qué es un falso positivo? Una persona que no ha tenido ningún riesgo, principalmente aquí en México y en América, pues una exposición sexual sin protección o de alto riesgo, ya sea también sanguínea o vía materna. No han tenido ninguna exposición de riesgo y se hacen un estudio porque se sienten un poquito mal o de rutina y sale reactiva la prueba de ELISA de cuarta generación, que esa es la más frecuente que sale falsa positiva. Hay muy poquitas causas de falsos positivos. ¿Qué quiere decir falso positivo? Que sale la prueba reactiva, pero tú no vives con el VIH. O sea, es un falso positivo. O sea, dice que sí, pero no lo tienes. Pero no lo tienes y nunca vas a hacer la enfermedad. Las causas más frecuentes de falsos positivos es una infección reciente. Infecciones recientes o que estés cursando COVID, influenza, una diarrea viral, esas son las 3 causas por las que hay personas que dicen, tengo una diarrea fea, una influenza fea y me salió reactiva la prueba de VIH. Eso es extremadamente raro el falso positivo, pero son una de las causas. Podría llegar a pasar las infecciones recientes. Otras son las mujeres que tienen múltiples partos, que les llamamos las multíparas, pueden tener falsos positivos. Y las personas que se someten a múltiples transfusiones de sangre también pueden tener falsos positivos. Y un cuarto falso positivo que no es tan frecuente, pero sí existen esas enfermedades, son personas que viven con enfermedades reumatológicas como el lupus, la artritis reumatoide, el Sjögren. A veces estas personas ni exposición de riesgo tienen, ni actividad sexual tienen, ni nada, y salen reactivas las pruebas, pero las hacemos carga viral de VIH y todos los estudios y sale negativo. Entonces, estas 4 poblaciones, solamente si tú nos estás escuchando y eres de estas poblaciones y te sale una prueba reactiva, tómalo con calma. Tómalo con calma, que te evalúe tu médico y ya. La verdad es que yo en el consultorio, una de mis causas frecuentes en cuanto a diagnóstico de VIH son los falsos positivos, porque yo soy un doctor de referencia. Entonces, me llegan muchos médicos con la prueba, ve con el doctor. Y muchas veces tienen alguna de estas situaciones cuando llego a ver los falsos positivos. ¿Y falsos negativos? Falsos negativos prácticamente, casi no hay falsos positivos, falsos negativos prácticamente no existen, menos. ¿Qué es un falso negativo? Que te hagas la prueba y estés negativo, pero realmente el virus vive dentro de ti. Entonces, las 2 causas de falsos negativos frecuentes, uno, es que estés en un estadio de VIH-Sida muy, pero muy avanzado,
donde no tienes nada de defensas contra el virus y por ende no puedes producir anticuerpos y las pruebas salen negativas. Pero estas personas están prácticamente ya pues premortem en el hospital, en un muy mal estado de salud. En un muy mal estado de salud. Ok. Y son muy fáciles o sea, no de es que identificar. puedas andar por la vida normal como Sí, si sí, nada exacto. y que te hagas una prueba y salga un falso negativo. Y el otro falso negativo, que sí, pues ahí alerta con personas que tienen factores de riesgo, principalmente actividad sexual sin protección. Falsos negativos después de tener sexo sin protección, un ejemplo, y te haces la prueba a la semana y sales negativo, pero sí tuviste contacto con alguien que te pudo haber transmitido el virus. Ahí es un falso negativo porque estás en periodo de seroconversión o una infección aguda. Primero sube la carga del virus en sangre y 2, 3 a 4 semanas después del contacto es cuando empiezas a hacer anticuerpos, que es lo que detectan las pruebas de cuarta generación o el antígeno P24. Ahora, ahí quiero como hacer énfasis. Antes se hablaba de un periodo, no me acuerdo si se llamaba periodo de ventana. De ventana, que es Que el de era un seroconversión. poco lo que tenías que esperar cuando te hacían la prueba de sangre en los laboratorios, que ya no me acuerdo cuánto eran, creo que 3 meses, 6 meses. Hace una años, cosa sí. así. Hoy, ¿cuánto es el tiempo de espera? Oye, no, fíjate que la otra vez estaba viendo por ahí una película de Netflix, se llama 3 meses, y yo creo que ahí hacen que las personas se equivoquen un poquito en el tiempo de espera de las pruebas. O sea, hace muchos años sí tenías que esperarte a que tu doctor te confirmara, que hicieras el periodo de seroconversión, pero hoy en día las pruebas estas rápidas de cuarta generación de boca, de sangre o las de laboratorio, en 2, 3 semanas después del contacto de riesgo ya podemos saber si vives con VIH. Y las cargas virales, cuando nosotros te diagnosticamos con síntomas muy sugestivos de infección aguda por VIH, hasta después de 7 días del contacto, una carga viral de VIH ya puede estar elevada y ya te podemos hacer el diagnóstico. Es la más rápida y la más exacta después de desde un contacto de riesgo. De un contacto de riesgo, la carga viral de VIH. Pero muchas veces no nos esperamos a esto. Existen las profilaxis post-exposiciones que si tienes un contacto de riesgo, antes de los 3 días te damos tratamiento y nunca vas a seroconvertir. Espérame, ahorita vamos a eso, Ahora, ¿cómo sabes? Haces mucho énfasis en las pruebas de cuarta generación. ¿Cómo sabes que la prueba que te estás haciendo es una prueba de cuarta generación? Una pregunta muy importante y que siempre igual también me preguntan algunos médicos y algunos pacientes. Las pruebas de cuarta generación detectan los anticuerpos, tu sistema inmune contra el virus, que esos se generan usualmente entre 2 y 4 semanas después del contagio, pero también detectan un antígeno, o sea, una parte del virus que se libera tempranamente en la sangre, que es el antígeno P24. Por eso todas las pruebas de cuarta generación dicen ELISA, Western Blot o prueba rápida P24. El antígeno P24 es una parte del virus que se libera rápido en la sangre cuando empieza a reproducirse el virus en tu cuerpo. Entonces, cuando tienen esta característica de cuarta generación, siempre hay que ver ahí en la banda que diga cuarta generación P24. ¿Qué quiere decir? Que estamos midiendo parte del virus y aparte tus anticuerpos. Lo que no tenían las pruebas viejitas no medían antígenos, o sea, partes del virus, solo tu sistema inmune ya reaccionando contra el virus. Por eso tenías que esperar hasta de 1 mes a 3 meses para esperar el resultado. Entonces, positivo. con que diga P24. P24 es cuarta generación. Y ya pueden estar tranquilos. Y con eso estamos. Ahora, decías y hablabas y recomendabas que haya un acompañamiento médico. Exacto. Por el posible resultado positivo. Uh-huh. ¿Qué pasa en un paciente, en tu experiencia, que recibe un diagnóstico positivo? ¿Y qué haces tú en consulta? Claro, eso es pues la historia de prácticamente todos los días en la clínica. Llegan pacientes que un día antes o 2 días antes hicieron la prueba, no saben interpretar bien el resultado de los laboratorios y llegan con el resultado y dicen, ay, doctor, es que me hice la de VIH, pero aquí dice no reactivo, diferencia y no entienden qué dice la prueba. Entonces llega al consultorio y es cuando nosotros en la clínica o yo en lo particular les da el diagnóstico de que vive con VIH el paciente. Entonces, lo primero, obviamente, el acompañamiento es muy importante. Uno, para tranquilizar al paciente, para manejar un poco el lado psicológico de lo que es el impacto del VIH como en el ser del paciente. Y también para evitar que en un futuro se pierda por miedo a que tengo que ir a formarme por medicamento, me voy a ir muy mal, me van a intoxicar con la medicina, me voy a empezar a enfermar, no quiero que me den noticias malas. Entonces, el objetivo del acompañamiento cuando diagnosticas por primera vez es tranquilizar al paciente, quitarle la idea errónea de que se va a morir nada más por el puro diagnóstico muy rápido, que va a morir de una forma muy fea, como tú comentas, y también, pues, para decirle que los pacientes ya viven completamente sanos y que no se estrese. Y el segundo objetivo es que no se vaya de la consulta y se pierda, porque muchas veces le haces el diagnóstico, no le dan acompañamiento, el paciente ya no regresa para nada. Sí, no lo vuelven a ver. No lo vuelven a ver. Entonces, el objetivo del acompañamiento cuando haces un diagnóstico de primera vez es retener al paciente y hacerle el link o ligarlo luego al tratamiento antirretroviral.
Esa es la tercera importancia y ventaja del acompañamiento. De hecho, hoy en día el acompañamiento es diagnosticas y tratas. Es test and treat. ¿Qué quiere decir? Yo te diagnostico en el momento y si puedo en ese momento te extiendo la receta para que ese día ya empieces tu tratamiento de VIH. ¿Para qué es importante este acompañamiento, el inicio temprano de la terapia? Uno, porque el paciente ya no vas a dejar que avance la enfermedad, se recuperan rapidísimo, se ponen sanos en menos de 1 a 2 semanas y lo ligas más rápido a la consulta. Entonces, no deja de ir al consultorio, empieza otras herramientas de prevención y finalmente esto tiene un impacto psicológico muy importante para que el paciente le caiga menos pesado la noticia del diagnóstico. Y ahora, ¿quiénes son, Arturo? Ya decías que hombres. Hay rangos de edades, hay ciudades más que otras en el país. O sea, ¿cómo podemos, como en la geografía del VIH en México, cómo podríamos ir identificando quiénes son los que tendrían que estar como más atentos o más cuidadosos a un posible contagio? Claro, ahorita pues obviamente la mayor parte de los contagios, la mayor parte de la transmisión es en la población entre 20 y 40 años. O sea, que es la población sexualmente más activa y económicamente también un poquito más activa. Esta población hoy en día pues está más la tendencia a las actividades sexuales de riesgo, ¿qué quiere decir? Sin condón o con uso de drogas. Entonces, los pacientes usuarios de drogas que no usan condón, que tienen entre 20 y 40 años, múltiples parejas sexuales, antecedente de enfermedades de transmisión previas, son los más vulnerables a la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana. Pero también hay más estados con mayor actividad o mayor tasa de transmisión de VIH. Ahorita los últimamente reportados este año por Secretaría de Salud, Campeche, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, son los estados con mayor transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana. Es decir, toda la península de Yucatán es donde más actividad y casos nuevos hay. Entonces, también tiene mucho que ver con la migración, tiene mucho que ver ahorita la migración de centroamericanos, la migración de otros países, donde pues prácticamente también se hace mucho turismo sexual o la parte de la migración en cuanto a actividad sexual sin protección. Entonces, eso también pues puede ocasionar que vayan pasando virus un poquito más agresivos y más resistentes, pero eso ya es otra historia. Ahora, como método preventivo, tu recomendación como experto en el tema es que hombres que tienen sexo con otros hombres en una edad sexualmente activa o en una dinámica sexualmente activa con diferentes parejas o con una sola pareja, ¿cómo recomendarías que fuera como este monitoreo de pruebas constante? ¿Cada cuándo? Cuéntanos un poco ahí cuál sería la recomendación médica. Claro, ahí pues hay varias herramientas ahorita de prevención, vamos a tocarlas seguramente más adelante. Bueno, siempre recomendar el uso del condón y aparte del uso del condón existen otras herramientas que se pueden juntar con esto, como el condón femenino, el uso de PrEP, que son medicamentos para prevenir el VIH y también el uso de otros medicamentos para prevenir otras enfermedades de transmisión sexual, como el Doxipep, que tocaremos más adelante, o las vacunas de salud sexual como papiloma, hepatitis A, hepatitis B, meningitis. El tener una prevención de otras enfermedades de transmisión sexual, tener métodos de prevención de VIH, va a hacer que sea menos frecuente que haya transmisión en estas poblaciones que acabamos de comentar. También otra cosa muy importante es que si tienes una actividad sexual de alto riesgo, estás entre los 20 y 40, no usas condón, has tenido antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, hay que hacerse chequeos frecuentes. Depende de cómo sea tu actividad sexual, pero mínimo una vez al año se tienen que hacer las pruebas de hepatitis C, VIH y sífilis, que usualmente ya, como comentabas hace rato, vienen en un combo de que son pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C, y en 5 minutos ya te detectamos. Y esto generalmente en clínicas y consultorios especializados. Clínicas, consultorios especializados, las asociaciones o ONGs que actúan contra el VIH también las podemos encontrar, como México Vivo, HF, Círculo Diverso y muchas otras más que existen. Ahí gratuitamente te hacen las pruebas. En consultorios médicos de infectólogos usualmente las hacemos o en Secretaría de Salud también. Ok, ahora, alguien que tiene una pareja estable, ¿debería hacerse pruebas de detección de VIH? Pues mira, mientras las personas sean sexualmente activas, la verdad es que todos decimos somos una pareja estable, monógama, pero
pues muchas veces vemos que en el 50% de los casos eso puede ser cierto. Entonces, lo ideal es que mientras las personas seamos sexualmente activas, aunque tengamos una sola pareja, lo ideal es que una vez al año hagamos un chequeo mínimo de estas 3 infecciones: sífilis, hepatitis C y VIH. Sífilis se recomienda hoy en día mucho porque entre parejas heterosexuales y más en mujeres hay una cantidad súper alta de sífilis después de la pandemia. Los niños están naciendo con sífilis en el cerebro, en el ojo, en la piel, en los órganos, y se está tratando de detener esta epidemia de sífilis que ha resurgido después de la pandemia. Y que a veces la sífilis se pasa por puro jugueteo de genitales o puro faje, como le decimos, más que por sexo sin protección. A lo que voy con esto es que aunque seamos parejas monógamas, la recomendación es mínimo una vez al año se tenga una prueba de VIH, sífilis de preferencia y hepatitis C sí cuando se tiene como más parejas. Y ahora, de repente, y ahorita vamos a entrar en detalle de qué es el PrEP, cómo funciona, quiénes lo usan y demás. Pero hemos visto de repente como una proliferación de casos de, tomo PrEP, como si eso fuera un pase libre para no usar el condón. Para no usar condón en momentos de relaciones sexuales. Y uno, ¿cómo puedes asegurarte que la persona con la que vas a estar está tomando PrEP? Exactamente, esa es otra muy importante. Mira, hoy en día hay una revolución a nivel mundial en cuanto a la prevención de VIH porque cada día hay más usuarios, usuarias y usuaries de PrEP. ¿Qué es el PrEP? Para que sepan allá en casita, tu auditorio, el PrEP es un tratamiento preventivo que te previene arriba del 99.9% de que no te transmitan el VIH en forma sexual, ¿vale? Y es tan efectivo que mucha gente hoy en día a nivel mundial se confía y pues bueno, pues sí con razón porque la verdad es que no se transmite el VIH si se toma bien el PrEP. Pero solo VIH. Pero solo VIH. No te protege de todo el abanico de ITS que es enorme y que pueden ser igual o más graves que el VIH. Igual o más graves y hasta más caras. Entonces, la gente se confía y ahorita hay un boom de sexo sin protección, principalmente entre hombres que tienen sexo con otros hombres en Estados Unidos, Canadá, Europa y que está pues ya arrasando un poco pues América Latina porque empieza a haber más esta tendencia de soy chico que tiene sexo con otros chicos, uso PrEP, pues ya no uso condón. Pero como bien dices, Julio, a veces ni siquiera estás tan seguro que los chavos o las chavas o los chaves usen PrEP. A veces dicen usan PrEP, pero es porque quieren hacer sexo sin protección. Y no están usando. Entonces aquí lo importante y el mensaje también muy importante es que a pesar de que un usuario, tu compañero sexual te diga compañero, compañere, que te diga estoy usando PrEP, tú no te confíes y usa tu condón, usa PrEP y usa otras herramientas de salud sexual para cuidarte. Porque yo como infectólogo, médico tratante de VIH les puedo decir en casa que hay pacientes que se han infectado, les han transmitido el virus, personas que dicen que están en PrEP y no lo están. Ahora, el uso de pruebas, no sé, sales con alguien y ese alguien, y un poco el deal para no usar condón es hagámonos una prueba rápida. Exacto. ¿Eso es confiable o no es confiable? Si te haces una prueba rápida de 4ª generación y no has tenido actividad sexual de riesgo en el último mes, es súper confiable. O sea, y si se hacen las pruebas juntitos, que es una rápida de 4ª generación, y tienes este punto importante, un mes sin actividad sexual de riesgo, que también tendrías que confiar en que la persona te diga que no. Exactamente. Pero si tu última actividad sexual de riesgo fue 3 días antes de esta prueba, pues no va a salir. Sería una relación de mucho riesgo. Sería de mucho riesgo, más si está en un periodo de seroconversión tu pareja. Ahora, la recomendación o la mayor recomendación sigue siendo el uso del condón. Claro. Yo siempre como infectólogo receto obviamente mucho PrEP. Tengo muchísimos usuarios, usuarias e usuarias de PrEP. Pero yo siempre les voy a recomendar usen el condón. Todas las demás herramientas son herramientas extras que se tienen que agregar al condón. Pero como yo también digo en la consulta, o sea, todos somos libres de ejercer nuestra sexualidad. Yo les doy todas las herramientas en el consultorio y ustedes deciden cuáles son las que van a utilizar y pues para su mejor desempeño sexual y para su mayor protección. Ahora, ya hablamos de toda la parte de detección, la detección temprana, las diferentes formas de detectarlo, el monitoreo constante para ver si ustedes no están contagiados y ahí está. Ahora, háblanos de la forma de prevenirlo. Claro. Ahora, lo que está el boom ahorita en VIH, que está también muy sonado en las noticias, pues es la prevención. O sea, que es, yo siento ya como la antesala de la vacuna y posteriormente de hecho, se habla de la vacuna ya, ¿no? Ya se habla de la vacuna, se habla de la cura, pero bueno, todavía faltan ahí unos pasos todavía muy gigantes para poder llegar a estos. Pero sí tenemos tratamientos preventivos tan avanzados que eso nos van a ayudar mucho a nivel mundial
disminuir la incidencia de casos de VIH a nivel global. Tenemos el tratamiento preventivo preexposición, que puede ser tomado o inyectado. Aquí en México ya lo tenemos tomado y afortunadamente, para que todos nos escuchen, ya existe el tratamiento gratuito en todos los sectores de salud. De hecho, ahorita el IMSS lo puso en sus unidades de medicina familiar, que se me hace algo excepcional. Y también lo pueden encontrar a nivel privado. O sea, yo tengo miles de usuarios de PrEP a nivel privado que ya desde hace 3, 4 años lo están consiguiendo y la accesibilidad al medicamento a nivel privado también es muy barato. O sea, no es tan difícil de conseguir. Entonces ya lo pueden encontrar privado o en el gobierno. El tratamiento preventivo que hay en México solo es tomado. Se toman las pastillas antes de la actividad sexual y ya estás protegido después de unos días u horas, arriba del 99.9% de que no te infectes, de que no te transmitan el virus del VIH. Existe a nivel mundial ya un tratamiento inyectado. En Estados Unidos y Canadá se ponen inyección cada 2 meses los usuarios y ya no se infectan tampoco de VIH. Entonces el tratamiento inyectado, que es cada 2 meses, ese todavía no está en México. Y viene uno que es el que fue avasallante la noticia este año, el tratamiento preventivo, que mucha gente le llamó así, pues en mal término, a que era la vacuna ya del VIH. No es la vacuna, pero es un PrEP inyectado que se inyecta cada 6 meses. Entonces los pacientes se inyectan cada 6 meses este medicamento y evitan arriba del 99.9% que no se infecten de VIH, que no sufran la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana en actividades de alto riesgo, a través del parto y en otras situaciones de riesgo. Es tan importante esto, y más en los países donde hay más transmisión de VIH, como la India, Georgia, África principalmente, que la OMS le pidió a esta gran industria farmacéutica que creó este fármaco con muy buenos resultados clínicos, que abriera la patente para que todos tuviéramos acceso. Y justo hace algunas semanas, esta gran industria farmacéutica dijo: está bien, voy a liberar la patente y se va a empezar a generar este fármaco preventivo inyectable cada 6 meses en países en vías de desarrollo con alta transmisión de VIH. ¿México está ahí? México no está ahí, pero esperemos que si se libera a nivel mundial facilitará también que algún laboratorio la traiga a México. Facilitará que tanto el laboratorio original como laboratorios alternativos genéricos la puedan introducir aquí a México. Entonces eso es una maravilla, este tratamiento preventivo. Y ahora, está bien, decías, y me parece muy importante, respetando la libertad de decisión de cada persona, de cómo quiere ejercer su sexualidad, de cómo se quiere vincular y de cómo se quiere relacionar. La recomendación de los especialistas es, principalmente para prevenir el contagio por VIH, es el uso del condón. Ahora, si deciden no hacerlo, todos estos mecanismos para evitar contagiarte, insisto, y subrayo, de VIH son útiles. El PrEP, tomado, inyectado, el de cada 2 meses. El sistema de salud pública en México ya lo tiene entonces en las clínicas. Lo van a encontrar en el IMSS, lo van a encontrar en el ISSSTE, lo encontrarán. Y también ya no es tan caro como era hace algunos años, que va muy vinculado a los precios del tratamiento, ¿no? Que ahorita vamos a entrar a ese. Pero ya es accesible para todas las personas. Las fundaciones también lo tienen, ¿no? Exactamente. Entonces, la verdad es que ahorita el PrEP, el que tenemos en México, que es el tomado, es muy accesible y también muy cómodo de tomar, porque antes el PrEP, que es el tratamiento la pastillita preventiva, lo tenían que tomar los usuarios diario para evitar la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana. Hoy hasta también hay esquemas más cómodos que si, por ejemplo, eres una persona sexualmente muy activa, que tiene mucho sexo sin protección, ahí sí lo tienes que tomar diario y un frasquito te dura 1 mes y cada mes tienes que estar surtiendo tu frasco. Pero las personas que su actividad sexual de alto riesgo es 1 vez cada 2 meses, 1 vez al mes, existe un esquema más cómodo de PrEP, que es el esquema 2-1-1, que son 4 tabletas por evento sexual y se toman antes del riesgo. Y nada más por evento sexual te tomas 4 tabletas y si en 2 meses vuelves a tener otro evento, hasta dentro de 2 meses te tomas otras 4 tabletas. Y esas 4 tabletas te protegen arriba del 99%, igual que tomarlo del diario, de evitar la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana. A lo que voy con esto es que un frasquito de PrEP, si lo compras o te lo dan en el gobierno, te puede durar en el esquema 2-1-1 desde 1, 2, 3 o hasta 4 meses. O sea, es muy barato y muy accesible tomar el PrEP si lo usas en el esquema demanda, que es 2-1-1, o si lo usas del diario igual, porque también el costo es muy bajito y ya prácticamente en todas las unidades de salud lo dan gratis. El chiste es que la gente se convenza y vaya a pedir su PrEP. Ahora, háblanos de la cura. La cura. La cura se ve lejana. O sea, la verdad es que así en términos médicos muy sencillos, una vez que entra el virus a tu cuerpo, se une a tu material genético y no hay forma alguna de que pueda quitarse de tu DNA. Se integra tu DNA.
lo que no hace ningún otro virus, ninguna otra infección a nivel mundial. Por eso este virus es tan interesante su mecanismo, porque se une a tus células, a tu material genético, y no hay forma de sacarlo. La cura, una de las vías importantes es un sistema que se llama el kick-off, o sea, el pateo y te saco, te pateo y te saco, que es agarrar moléculas señalizadas, llegar pues a la sección del virus del VIH que se unió al DNA de tu cuerpo, identificarlo y sacarlo de tus células. Ese sistema, que es el sistema CRISPR-Cas, es como el que se está buscando para la cura del VIH, pero eso falta mucho porque son moléculas muy novedosas, muy caras y que están en investigación. También se ha escuchado por ahí la cura de pacientes que tienen cánceres, les hacen quimioterapias full y luego les hacen trasplantes de células hematopoyéticas y se curan. Pues esto finalmente se hace porque destruyen todo tu sistema inmune y te meten otro nuevo de otra persona y pues finalmente barren con el virus. Pero eso no es una cura, o sea, pues una cura funcional, pero ¿qué puede pasar ahí? Que si quedó una célula de tu cuerpo con VIH, después de 1, 2, 3 años, son los casos, vuelve a salir el virus de la inmunodeficiencia humana. A veces sí abates al 100% el virus y pues sí puedes estar curado, pero la verdad es que esa cura es muy cara y muy costosa y, o sea, la verdad es que no viven bien los pacientes porque un trasplante de células hematopoyéticas te involucra estar atado a muchísimos inmunosupresores y a riesgo de muchas infecciones durante toda tu vida. O sea, vives mucho peor que si vivieras con el VIH y estuvieras controlado. Ahora, tratamientos. Entonces, sabiendo que la cura todavía se ve lejana y nos parece importante como ser claros en la expectativa y en dónde estamos, porque también de pronto en este boom de información que tenemos, hay mucha gente que va a decir, no, bueno, ya, pero me puedo arriesgar, total, ya hay cura, total, ya hay cura. No hay cura. No, o sea, hay muy buen tratamiento. Muy buen tratamiento. Y de eso quiero que nos platiques ahora. Pero sí vale la pena ser claros. Aún en este siglo XXI, en el año 2024, casi 25, todavía no hay cura para el VIH. Hay muy buenos tratamientos. ¿Y de qué van estos buenos tratamientos? Claro, los tratamientos, bueno, yo ya prácticamente más de 10 años tratando pacientes que viven con VIH, te puedo decir cómo he vivido estos 10 años de transición en los medicamentos viejitos a los novedosos. Hace 10 años teníamos que ver que el virus no se hiciera resistente, que no se reinfectaran, los fármacos eran súper tóxicos, se ponían amarillos, les cambiaba la grasa corporal del cuerpo, se ponían deformes de la cara, de la espalda del cuerpo, afectaba mucho los nervios, el corazón, el hígado. Bueno, era una cosa muy difícil tratar pacientes porque eran muy tóxicas las medicinas y aparte pues era muy fácil el riesgo de que se volvieran a reinfectar. Y otra cosa muy importante es que a veces eran, al inicio, hace 10 años, teníamos que darles 2, 3, 4, 5, 7 o hasta 10 pastillas e inyecciones para poder controlar al virus. Ha evolucionado tanto, yo creo que es de las medicinas que más han evolucionado en los últimos años en el mundo, la medicina del VIH, que ya los tratamientos son de una pastillita al día, no dan nada de efectos adversos, Julio, son súper cómodos de tomar. Y la expectativa de vida de los pacientes que viven con VIH hoy en día cuando inician tratamiento temprano es similar al de la población en general. Ya no se mueren antes y puede que hasta vivan un poco más porque, te repito, ellos a veces empiezan estos pacientes a cuidar más. Entonces los tratamientos hoy en día es una pastillita diaria, no de efectos adversos, y ahora lo que tenemos que ver más los médicos que tratamos pacientes que viven con VIH es que siempre mantener una buena calidad de vida, tener altas cuando ya están indetectables, es decir, que cuando yo les hago un estudio de carga viral de VIH en sangre y ya no hay virus circulando, ya no pueden transmitir el virus vía sexual sanguínea. Por eso está muy alta la campaña a nivel internacional. Indetectable, intransmisible, para que se haga concientización de que los pacientes que viven con VIH, pues mientras estén indetectables, los consideramos como si no lo tuvieran. Un paciente sano como la población en general. Que lo único diferente a la población en general es que pues tienen que estar tomando una pastillita todos los días para controlar el virus. Sí, como alguien con hipertensión, como alguien que tiene diabetes, o sea, una enfermedad crónica que de por vida ya se tiene que tomar su medicina. El VIH o un paciente que vive con VIH, ¿se le podría considerar que es como un tipo de comorbilidad? Exacto. Que tiene que tener cuidado con otras enfermedades. Así es. Entonces, hoy en día el VIH podemos considerar que es una enfermedad crónica, pero súper controlable y que hay riesgo de que si no te cuidas en tu vida diaria, como las personas que no viven con VIH, pues pueden tener diabetes, hipertensión, tiroides, cosas del corazón, mientras no cuiden su estilo de vida. Pero hoy en día las personas que viven con VIH indetectable las consideramos pacientes sanos
Y que si ellos no cuidan su estilo de vida, pues sí se le pueden venir igual que a la población en general las demás enfermedades. Ahora, háblanos de los, decías, portadores tardíos. Los presentadores tardíos. Así es. ¿Qué tantos puede haber? Supongo que estadísticamente debe haber algún tipo de estimación de la gente que pueda vivir con VIH sin saberlo. Porque creo que ahí hay como otro foco de cuidado y de atención, ¿no? Sí, fíjate que apenas hace unas semanas di una conferencia en el Congreso Nacional de VIH y justo me tocó el tema de cómo estamos en México en cuanto al VIH. Y eso no solo es en México, sino en muchos países de Latinoamérica y el mundo, países en vías de desarrollo. Los presentadores tardíos son los que llegan con unas células que se llaman CD4, que son los que ataca el VIH, en menos de 200. Cuando tienen menos de 200 CD4 los pacientes, hay riesgo de que tengan neumonías, infecciones en el cerebro, en la piel, gastrointestinales, cáncer y muchas otras cosas. Entonces, un presentador tardío aquí en México, más del 40%, podemos decir así un promedio, 40% de los pacientes que llegan a un consultorio y se hacen la prueba por primera vez, ya llegan en una presentación tardía. O sea, con las defensas bajitas y con alguna infección, pues que ya afecta a su cuerpo. Que es muy alto, o sea, entre 40 y 50% presentadores tardíos en un país, o sea, quiere decir que la gente le da mucho miedo de ir a hacerse la prueba. Y que obviamente necesitamos hacer campañas más grandes de información para que la gente se concientice de la importancia de hacer la prueba y la detección temprana, de iniciar el tratamiento temprano y de mantenerse indetectables. Y ahora, ¿cuánto tiempo puede vivir la gente, puede vivir una persona con VIH sin saberlo? Pues depende, fíjate que hay diferentes tipos de cepas circulando en el mundo. Hay cepas que pueden pasar y también depende de cada paciente, sus características genéticas, de estilo de vida. O sea, es como multifactorial qué tanto el paciente pueda vivir con el virus sin darse cuenta que lo tiene. Hay cepas muy agresivas que si se combinan con la mala dieta, el mal estilo de vida, el uso de drogas u otras infecciones, del diagnóstico inicial en 6 meses ya pueden estar en fase de SIDA. Wow. O sea, así. Y así yo he visto varios pacientes hoy en día. Y pues, ¿de qué depende esto? De la cepa que te infecte de VIH, de tu estilo de vida. O sea, ¿hay cepas más agresivas que otras? Hay cepas más agresivas que otras. En cuanto a la presentación de la enfermedad, pero afortunadamente los tratamientos que tenemos hoy en día, todos son igual de efectivos para todas las cepas. Son igual de efectivos. O sea, esa muy agresivo, muy levecita, igual las controlan. Eso es la gran ventaja de estos nuevos medicamentos. Pero también puede haber pacientes que viven 10, 15 años con el virus y ni se dan cuenta. Y obviamente tienen cargas virales detectadas en sangre y semen o secreciones vaginales y están transmitiendo el virus sin ellos darse cuenta ni enterarse que lo tenían. ¿De qué depende eso? Pues te repito, del estilo de vida, la cepa que los haya infectado, de que no haya coinfecciones. Las coinfecciones que hacen que más rápido se hagan presentadores tardíos es la hepatitis B, la hepatitis C, la sífilis y hoy en día la viruela del mono. Estas 4 enfermedades pueden hacer que si ya llevabas 5 años con el virus y no te diagnosticaste, si las presentas durante tu vida, aceleran que el virus ya lleve a un estadio más avanzado. Ahora, ¿hay forma o es posible que un paciente, y eso te me olvidó preguntártelo ahorita que estabas hablando de la cuando ya no es detectable, indetectabilidad. Un paciente que ya está en esta situación de no detectable, ¿una prueba una prueba rápida va a salir negativa? No, esto es también una pregunta súper frecuente de todos los días de los pacientes cuando les hacemos su primer control después de inicio de tratamiento. Un paciente inicia tratamiento antirretroviral y depende qué tanto virus hay en la sangre, pero en promedio con los nuevos tratamientos hoy en día, entre 1 y 3 meses ya no hay virus detectable en sangre y entran al estadio que les llamamos indetectables. Pero mucha gente me dice, doctor, entonces si ya me hago ahorita una prueba ya va a salir negativa. No. Todas las pruebas de ELISA y de Western Blot van a detectar anticuerpos tuyos contra el virus. Entonces, estas pruebas, a pesar de que estés indetectable, siempre van a salir reactivas. ¿Por los anticuerpos? Por los anticuerpos. A ver, déjame ver si lo estoy entendiendo bien. Entonces, alguien que no tiene VIH, ¿nunca va a tener anticuerpos para el VIH? Nunca va a tener anticuerpos ni carga viral, que es la otra medición para medir cuánto virus hay en tu sangre. O sea, los anticuerpos y la carga viral, salvo los ejemplos que ya nos dabas hace un momento, solo se van a presentar cuando el paciente está expuesto y está con un contagio de VIH activo. Exactamente. Ahora, estoy pensando en la combinación de virus y de enfermedades y de infecciones de transmisión sexual. ¿No? O sea, que sé que hoy importa hablar de VIH y hoy quisimos invitar a Arturo para poder entender mejor al VIH y saber dónde estamos parados y cuál es la situación del VIH en nuestro país. Pero hay un chorro de infecciones a las que también les tenemos que prestar atención. Muchísimas, y que tienen que ver 90% con
cómo se comporta el VIH en tu cuerpo y que el 50-60% de los pacientes con diagnóstico de VIH podría tener sin darse cuenta. Porque lo has dicho mucho, pero me importa que nos lo expliques mejor y que nos lo expliques con más detalle. Hablas de que un paciente que ya tuvo alguna otra infección de transmisión sexual, pues como que estadísticamente es más frecuente que presente VIH. ¿Es un tema meramente estadístico o haber tenido hepatitis, haber tenido cualquier otra infección, te vuelve más susceptible de contagiarte VIH? Pues eso es una oración prácticamente correcta, diríamos. Es justamente lo que nosotros queremos dar a entender a los pacientes cuando queremos, aparte de diagnosticar VIH, diagnosticar otras enfermedades de transmisión sexual. Una enfermedad de transmisión sexual, para que todo tu auditorio escuche esto, una infección de transmisión sexual te puede aumentar el riesgo hasta 60-70% de que en el sexo se pueda transmitir el VIH. Entonces, una enfermedad de transmisión sexual hace mucho más fácil ahí el campo para que bien fácil entre el virus del VIH a tu cuerpo. Cuando los pacientes no tienen otra enfermedad de transmisión sexual más que el VIH, bueno, también es mucho menos el riesgo si la carga viral es bajita. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacerte más predispuesto a que se pueda transmitir más fácil el virus en tu cuerpo. Uno, son las enfermedades de transmisión sexual. Otro es qué tanta cantidad de virus tiene el paciente que te está infectando. Y la otra es que uses o no tratamientos preventivos como el PrEP o el condón. Ahora, en esta lógica, entonces, a ti como infectólogo o en la clínica, que ahorita vamos a dar los datos de la clínica de Arturo, porque Arturo tiene una clínica donde pueden darles una atención integral en todos los temas de salud sexual. Pero, ¿dirías que es el VIH la enfermedad o la infección que más te preocupa? No, fíjate que lo que más me preocupa ahorita son otras enfermedades que no tienen cura o que son prevenibles por vacunación y se juntan con el virus de la inmunodeficiencia humana. Cuéntanos cuáles. Hoy en día lo que les puedo decir mucho allá en casa es que la conjunción de sífilis, hepatitis C, hepatitis B, viruela del mono, junto con el virus de la inmunodeficiencia humana, hacen muy agresivo el cuadro y muy rápido pueden avanzar los pacientes a la fase de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y casi todas estas enfermedades, Julio, son prevenibles por vacunación o por ciertas características. Una pequeña como resumen de cómo se contagia, cómo se previene y cómo se detecta de estas enfermedades que decía sífilis, que uno pensaría, sífilis es como del siglo pasado, ya no está activo. No, y ahorita es de lo que más vemos. En salud sexual ahorita, las consultas en todos los médicos, aparte generales, familiares o los que nos dedicamos a salud sexual, las 3 infecciones más frecuentes de transmisión sexual en la comunidad y más en la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, la número 1 es el virus del papiloma humano. La número 2 es la sífilis y la número 3 son las hepatitis. ¿Cómo se contagia el virus? Entonces es más fácil que se puedan pasar. Y es raro, pero también se pueden pasar estas infecciones a través del canal del parto. Una mujer embarazada que vive con VIH y tiene sífilis se la puede pasar a su bebé. Entonces esas son como las formas más fáciles de contagio de estas enfermedades de transmisión sexual. Ahora, lo importante que deben de saber, Julio, es que muchos pacientes que diagnosticamos recientes con VIH traen viruela del mono, sífilis, papiloma, hepatitis B, C y A, y todas se pueden prevenir por vacunación. Entonces tenemos que hacer en el diagnóstico integral del paciente que vive con VIH inicialmente, que no tengan estas infecciones para más rápido que se curen los pacientes y que se alivien rápidamente del estadio en que lleguen del virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Cuáles podrían ser como los síntomas a los que tendríamos que estar atentos? Síntomas atentos para el VIH, pues prácticamente los pacientes cuando son presentadores tardíos o llegan en fase de SIDA, pérdida de peso de más de 10, 20 kilos, un chavo joven, hombre que tiene sexo con otros hombres, que no usa protección y que bajó 20 kilos de peso, son datos de alarma. Diarrea crónica de más de un mes, muchas úlceras en la boca, algodoncillo que se pone blanca la lengua, manchas rositas en todo el cuerpo y muchísimo dolor de cabeza o fiebre, son como los datos de alarma de una infección avanzada de VIH. Entonces, repito,
dolores de cabeza que no se quiten de más de un mes de evolución, úlceras o manchas blancas en la boca, pérdida de peso de más de 10-20 kilos, diarreas de más de un mes y manchas en el cuerpo rosas o moradas. Alerta si eres un paciente de alto riesgo. Esos pueden ser datos de infección avanzada de VIH-Sida. La infección aguda de VIH, que es más difícil de diagnosticar, Julio, se da después de 1 a 2 semanas del contacto sexual y los pacientes con infección aguda de VIH tienen unos ganglios muy enormes que son bolitas en cuello, axilas, ingles, tienen mucha fiebre, ronchas en todo el cuerpo, diarrea. Entonces, esa es la característica de una infección aguda. Pero la tercera cosa importante que los clínicos vemos en el consultorio y que tenemos que diagnosticar en los pacientes humana. Porque un gran porcentaje de pacientes con verrugas, y más si son múltiples o muchas, principalmente en el ano, en la boca, quiere decir que el virus está ahí bajando tus defensas y hace que el virus del papiloma sea más agresivo. Entonces, hepatitis, todos amarillos y las verrugas del papiloma son casi indicativos, y más si son agresivos los cuadros, de que el paciente también pueda vivir con VIH. Y la otra importante, muchas úlceras en genitales, úlceras dolorosas o que duran más de 2 semanas en vulva, en pene o en el ano, pues son chancros, puede ser sífilis, hemófilos, clamidia, lo que sea, pero casi siempre, bueno, no casi siempre, pero un gran porcentaje de pacientes, y más cuando son úlceras muy grandes. ¿Cómo se ve una úlcera? Una úlcera es como una escoriación de la piel. O sea, tienes tu piel normal. ¿Como si tuvieras cortado? Como si tuvieras cortado y está todo el tejido abajo expuesto. Entonces, la úlcera es una roncha así circular. A veces duele o arde mucho, a veces no duele nada, pero está profundita, y eso es un dato de alarma porque puede ser pues, una enfermedad de transmisión sexual tipo chancro, pero que también el virus de la inmunodeficiencia humana ya puede estar en el paciente. Y ahora, quitando el VIH de la ecuación, de estas enfermedades, ¿cuáles son curables? Todas se pueden curar ya. O sea, la gran ventaja es que todas estas enfermedades, si se diagnostican a tiempo, se pueden curar. ¿Sífilis se cura? Sífilis se cura, el papiloma se cura, si los quitamos, ponemos la vacuna del papiloma. Por ahí decían hace muchos años, el virus del papiloma no se cura. Mientras tengas un sistema inmune bien, la vacuna y hagamos tratamientos locales o ablativos quirúrgicos, sí se puede curar el papiloma y ya no regresa gracias a la nueva vacuna del papiloma. Pero entonces, el papiloma se cura, la sífilis se cura, los herpes se curan, los chancros se curan, las hepatitis se curan. Y lo más importante, más que la cura de todas estas, es que casi todas, de hecho prácticamente ya todas, excepto la hepatitis C, ya todas se previenen. O sea, existe un montonal de prevención aunada que ahora a los chicos que viven con VIH, chicos, chicas, chiques, les damos todas estas herramientas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual, que uno de ellas que te comentaba muy al principio es el Doxipep, que está de moda en todo el mundo el Doxipep, las vacunas de salud sexual, que las importantes que todas las personas que viven con VIH deben de tener. Esa es la gran pregunta. ¿Contra qué se tiene que vacunar una persona que quiere prevenir? Número 2 son las vacunas de salud sexual que te previenen el 80-85% de las enfermedades de transmisión sexual. La número 1 que todos los chicos que viven con VIH y los que están en riesgo es la del papiloma, porque el virus del papiloma acelera mucho la infección del VIH. La vacuna del papiloma que previene verrugas y cáncer y ya ayuda a que se curen más rápido los pacientes. La vacuna de la hepatitis A, que se pasa mucho en el sexo entre chicos. La vacuna de la hepatitis B es obligatoria en todos los chicos que tienen sexo con otros chicos y más en los que usan PrEP y en los que viven con VIH. Hay una vacuna muy novedosa de salud sexual que es la de la meningitis, y una vacuna de meningitis también cubre la gonorrea, que se está usando también ahora como nueva herramienta, porque la meningitis se pasa por el sexo, que es una infección del cerebro muy grave, y también esta vacuna de la meningitis puede ayudar, una versión que es la vacuna de meningitis B, para que no les transmitan la gonorrea. Y con estas vacunas que tengan los pacientes andan súper sanos, la verdad. Y existe la tercera, esa es la segunda herramienta, todas sus vacunas. Y la tercera herramienta súper importante que te comentaba Julio es el Doxipep. El Doxipep es una herramienta muy novedosa que está recomendando la OMS y los CDC de Atlanta ya. Es doxiciclina
son 2 pastillas de un antibiótico que se llaman doxiciclina que se toman después del sexo de alto riesgo y esta medicina te previene arriba del 90-95% que no te pasen sífilis, clamidia, micoplasma, ureaplasma y un porcentaje un poquito más bajo, la gonorrea. Entonces el Doxipep te previene de todas las venéreas prácticamente. Entonces teniendo el PrEP, el Doxipep y las vacunas de salud sexual, tú prácticamente estás como en una burbuja muy bien protegido para disfrutar tu sexualidad y sin el riesgo de que te pase ninguna de estas enfermedades de transmisión sexual. A lo que voy es que los chicos que tienen sexo con otros chicos, de preferencia tener estas 3 herramientas, y yo considero como infectólogo que es obligatorio que todos los chavos, chavas, chaves que viven con VIH tengan estas 3 herramientas para disfrutar su salud en el futuro. ¿Y dónde te encuentran? Si ya están buscando, si ya los convencimos, si ya les cayó el 20 de pues los cuidados que tienen que tener, la atención que deben de tener, ¿dónde encuentran la atención de un médico especializado como tú? Claro, pues aquí muy importante, nosotros nos encontramos, soy parte de un grupo especializado en atención y prevención de enfermedades infecciosas, así nos llamamos, Grupo Gay. Estamos en la Colonia Condesa, en la Torre Work Lab, mis redes sociales, @DR Arturo Infecto, por si necesitan alguna duda, pregunta o cita, el WhatsApp 55 26 98 10 40 para citas, ve todo lo que es el PrEP, el Doxipep, valoraciones, todas las vacunas de salud sexual, y si ya tienes diagnóstico de VIH, ahí te damos una atención, como decía Julio, integral. Esta es una atención privada, hacemos una atención integral, somos un grupo multidisciplinario que involucramos dermatólogos, coloproctólogos, nefrólogos, dermatólogos, internistas, infectólogos y vemos todo lo que es la salud sexual y la atención del paciente que vive con VIH. Pero si tú no tienes oportunidad también de ir a un médico privado porque se vale, también la atención a nivel público es muy buena. Tenemos el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y muchas ONGs que también te dan este esquema del PrEP, del Doxipep, ofrecen algunas vacunas y lo más importante es que la verdad es que el acceso al tratamiento del VIH prácticamente en México es muy sencillo. O es gratis o es comprado, pero todo mundo puede tener acceso. El chiste es que tú llegues a un lugar y tú vas a tener acceso y vas a tener esa liga al medicamento sin problema. Entonces, ya sea con nosotros, que les agradecería mucho que estuvieran por allí y nos visitaran un día, o a nivel público, pero vayan donde vayan, porfa, háganse pruebas de VIH. Si ya son diagnosticados, vayan y reciban rápido tratamiento. Y si quieren vivir mucho más saludables, hagan estas 3 herramientas, pónganse sus vacunas para vivir una vida formidable y muy sanos que estén. Entonces se llama Grupo Especializado en Atención y Prevención de Enfermedades Infecciosas. Así es, el Grupo Gay. Estamos en la Torre Work Lab Condesa y cualquier cosa, mis redes sociales, @DR Arturo Infecto, Instagram, X y TikTok. Ahí damos mucha información principalmente sobre todas las vacunas y todo lo que es la atención de las personas que viven con VIH. Gracias, querido Arturo. Gracias a ti, Julio, y a Consultorio MOA. Gracias. Con esto nos vamos. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche y nos vemos o escuchamos en el próximo episodio de Consultorio MOA. Bye.